A la mierda con toda esta mierda, tío. Vivo en Saskatchewan y cuando estaba en séptimo grado a principios de los años 2000, la clase de octavo grado fue a Cypress Hills a acampar. Esto es una mierda, estoy temblando mientras escribo esto, es hora de poner texto verde. Llegan a Cypress Hills después de un incidente en el que un profesor se quedó sin gasolina y una de las otras camionetas tuvo que buscar una lata de gasolina y rescatarlos. Sí, este incidente fue motivo de alegría incluso en la escuela secundaria, fue muy gracioso que un profesor cometiera un error. De todos modos, llegan, se instalan y los profesores dicen que pueden hacer una caminata en grupo, supervisada por supuesto. Todos deciden que quieren caminar por el desierto adyacente al área de campamento grupal. Así que se van, e inmediatamente ven un alce y encuentran una gran estructura similar a una torre hecha de troncos que aparentemente estaba asombrosamente resbaladiza debido a la lluvia de la noche anterior. Después de subir a esta torre con los profesores, rezando al Dios de los permisos, siguen adelante. Está empezando a oscurecer, ya que llegaron alrededor de las 6 y eran las 8:30 antes de que terminaran de instalarse y esas cosas. Los profesores dicen está bien, es hora de volver. Todos sacan una linterna y se ríen. Siguen explorando, con un profesor que lleva el registro de la ruta que toman. Llegan a un área donde pueden ver un área moderadamente clara, pero un arroyo bloquea su camino, y los maestros les dijeron que no se mojarían, a menos que todos trajeran trajes de neopreno y toallas. Su oración se apaga mientras mira al otro lado del arroyo, y una maestra pregunta ¿qué es eso? Una figura vagamente humana en los árboles más allá del área despejada, y casi brillaba de tan blanca. Se movía de manera extremadamente brusca y simplemente mal, como describió el estudiante que nos contó esta historia. 3 niñas comienzan a gritar que no es un animal, ni un humano ni nada y que necesitan regresar. Los maestros claramente quieren correr tanto como la mayoría de los niños, algunos niños se aferran a los maestros como si fueran sus padres. No se puede reservar porque los niños seguramente se separarán. Los profesores dicen que es solo un alce albino o algo, así que deberían regresar porque está muy oscuro y el arroyo les impide continuar recto. Regresan, hacen fuego, comen cosas cocinadas al fuego, todos tensos pero disfrutando. Empieza a llover, todos deciden que es hora de dormir. En algún momento en el medio de la noche, una persona dice que su reloj marcaba las 3 a.m., otra afirmó que eran más cerca de las 2, uno de los grupos de chicas comienza a gritar frenéticamente. Los profesores salen en masa de las carpas, así como algunos estudiantes a los que no les importaba lo mojados que se pondrían, incluido el tipo que cuenta esta historia, hizo una broma sobre él agarrando su traje de neopreno y toalla antes de salir de la carpa cuando contó la historia. El profesor le grita a algo que se esconda. Otro profesor simplemente grita ¿qué mierda es, Dave, nuestro profesor? Supongo que en este punto, para aclararlo, debería mencionar que esta sección de un estudiante nos contó la historia un día después de que regresaran del viaje, y nuestro maestro, Dave, le permitió que nos la contara durante la clase. En esta parte de la historia, Dave afirma que el maestro de octavo grado en realidad no dijo una palabrota y que el estudiante que contaba la historia estaba exagerando, lo que todos creíamos, ya que el maestro de octavo grado era extremadamente tranquilo y apacible. Sin embargo, no recuerdo el nombre del estudiante que contaba la historia. De todos modos, todos los maestros están gritando y algo corre o se arrastra o algo de manera audible hacia el bosque. Los estudiantes que dejaron sus carpas se asustaron, las niñas todavía gritaban y un guardabosques llegó al campamento 20 minutos después, cuando los campistas que estaban a una buena distancia escucharon la conmoción y la informaron. Los maestros explican la situación y el guardabosques dice que no está seguro de qué podría haber sido, pero probablemente era un alce o un ciervo y que simplemente no estaban acostumbrados a verlos en la oscuridad. Todos duermen las últimas horas, o al menos afirman que lo hicieron, y no pasa nada interesante durante el resto del viaje. El tipo que nos contó esta historia dijo que lo llamaban el hombre blanco y que se hicieron muchas bromas el último día. Esto era algo que se hacía todos los años durante los últimos 3 años. Los alumnos de octavo grado juntaban algo de dinero y se iban a Cypress Hills un fin de semana. Así que nos estábamos cagando de miedo por nuestro turno en un año. Pasa un año.
La mayoría de la gente se ha olvidado de la historia de Whiteman y están bastante emocionados. En el camino, alguien bromea con la maestra que conduce nuestra camioneta para que revise el indicador de combustible. Alguien menciona que está buscando a Pie Grande en el bosque. Luego agregó a Whiteman, habiéndolo olvidado hasta que se trajo la criptozoología a la mezcla. Todos simplemente se detienen. La maestra que conduce nuestra camioneta no fue el año pasado y no parece saber de qué estamos hablando o simplemente piensa que es una historia de niños. Ella era bastante tonta. Llegamos, nos instalamos, mientras lo hacemos, la apacible maestra suelta una serie de maldiciones cuando el baúl que usamos para mover nuestras cosas de campamento no quería abrirse. Pienso en el incidente de qué diablos es eso, Dave. Sin embargo, nos instalamos y decidimos explorar, como suelen hacer los niños. Preguntamos a los maestros sobre la torre de troncos en el bosque. Nos muestran el camino. Subimos como pequeños monos idiotas. Damos un pequeño paseo más profundo en el bosque, nada interesante. Los profesores insisten en que regresemos cuando empieza a oscurecer un poco, aunque algunos niños trajeron linternas. Todos los profesores también tenían linternas escondidas en sus abrigos, como descubrimos más tarde. La primera noche fue agradable, tuvimos un espectáculo de talentos, comimos mucha comida chatarra, nos fue bien. Al día siguiente intentamos ir a un lugar turístico que está cerrado por alguna razón. Regresamos al campamento y decidimos jugar en la torre y simular una especie de tiroteo. Por nosotros me refería a mí y a otros 8 chicos, la mayoría de las chicas simplemente se quedaron y pasaron el rato en el campamento. Un par de chicos también lo hicieron, íbamos a jugar un juego de mesa y apostar dulces o algo así. Ese niño raro está tirado en el suelo con las piernas verticales en un árbol leyendo un libro. Antes de ir a explorar estábamos tomando fotos de él siendo raro por alguna razón. Es increíble los detalles que recuerdas en estas situaciones. De todos modos, una maestra nos acompaña, la tonta que nos llevó. Todos perdemos el tiempo, ella está todo el tiempo, ten cuidado. Llovió un poco la noche anterior, no lo suficiente como para perturbar nuestro sueño, pero lo suficiente para ser notorio en la mañana. Así que, como resultado, estaba resbaladizo como la mierda. Estábamos acostumbrados a que estuviera relativamente seco, y un niño se cae desagradablemente de la escalera improvisada que tuvimos que hacer para llegar a la cima de esta torre, que estaba a solo 8 pies sobre el suelo o algo así. No está gravemente herido, pero tiene algunos cortes que parecían peores de lo que eran. La maestra tonta entra en pánico y lo lleva de vuelta al campamento. Decidimos lo mejor el curso de acción es explorar más que la noche anterior. Alrededor de las 3 p.m. en este punto, empezamos a hablar sobre Pie Grande y luego, e inmediatamente después de eso, Whiteman. Un poco en nuestra exploración, un ciervo se aleja hacia el bosque. Nos cagamos encima y corremos de regreso. Por supuesto, todos sabemos que era un ciervo, pero afirmamos que era Pie Grande, bla, 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 los niños son unos estúpidos mentirosos. Esa noche queremos explorar más. Esperar hasta que los maestros estén ocupados y piensen que estamos pasando el rato en nuestras tiendas de campaña. Nos vamos, linternas y palos afilados en la mano. Uno de los chicos más divertidos de nuestra clase logra adelantarse mucho sin que nos demos cuenta y salta desde detrás de un árbol, en ropa interior, asustándonos muchísimo. Le preguntamos por qué está casi desnudo y dice que pensó que su ropa era demasiado reflectante y que podría esconderse mejor de esa manera. El idiota olvidó dónde dejó caer su ropa. Comenzamos a buscarlos, dividiéndonos en 2 o 3 grupos, olvidamos exactamente cuántos. Mi grupo era el más grande, 6 de nosotros de los 10 u 11 total. Sí, tuvieron que haber sido 3 grupos, ya que uno era solo de 3 personas y otro de 2, así que 11 niños en total, 3 grupos, uno grande y 2 pequeños. Fuimos aproximadamente en la misma dirección, los rayos de las linternas aún visibles pero no en un grupo. Encuentro su ropa, se viste mientras yo orino y otro tipo me da algo de luz para orinar. Él está mirando hacia el bosque en una dirección, y yo estoy mirando en la dirección opuesta, está apuntando la linterna detrás de él hacia mí. La linterna se dispara mientras me subo la cremallera y grita hombre blanco.
Me doy vuelta y miro, y efectivamente, una cosa enorme está en el bosque a una buena distancia, oscurecida por los árboles, y brillando casi de blanco, probablemente debido a la luz de la linterna. Mierda, probablemente eran las 10:30 u 11 de la noche, debería mencionar eso. Grité, no chillé, él comenzó a gritar y el resto del grupo se acercó, solo estaban a punto de a 20 pies de nosotros hablando mientras el chico se viste. Cuando se unen a nosotros, la cosa comienza a caminar en su jodido andar y notamos que tiene al menos 2 extremidades más de las que debería. Al darnos cuenta de esto, corremos hacia los otros grupos que se dirigían hacia nosotros. Los maestros aparentemente nos escucharon gritar y comenzaron a dirigirse hacia nosotros, dejando a un maestro atrás para vigilar a los niños en el sitio que estaban durmiendo o a punto de hacerlo. Todos nos fusionamos en un gran grupo de niños, los maestros llegan un minuto después, con uno liderando el camino con una linterna del tamaño de mi cabeza. Comienzan a regañarnos por estar aquí afuera de noche sin supervisión, y a mitad de la oración escuchamos estos enormes movimientos arrastrados en los árboles. Los maestros sin linternas en la mano sacan algunas de sus abrigos y comienzan a escanear el bosque con el resto de nosotros, todos en silencio mortal aparte de un tipo que lloraba, creo que era el que estaba iluminando mi orina. Estoy temblando como un hijo de puta en este punto, agarro una linterna de uno de los niños que no está escaneando el bosque, solo la sostiene. Siento que todos me ignoran o se quedan jodiendo como hijos de puta cuando leen una parte. No podemos ver la maldita cosa, demasiados árboles y demás, pero podemos oír que se mueve, y suena como si se estuviera acercando. El profesor Dave pregunta si sabemos el camino de regreso al campamento. Nos damos la vuelta y vemos que la torre apenas está a la vista en esa dirección, se destaca debido al aspecto tallado de los troncos, sin corteza, por eso estaban tan jodidamente resbaladizos. Decimos que sí, podemos. Dave dice que debemos asegurarnos de que todos tengan una linterna o estén con alguien que tenga una. Como los niños marginados no estaban con nosotros, nos emparejamos fácilmente cuando fue necesario, yo con el niño al que le quité la luz. Dave nos dice que vamos a correr de regreso al campamento en caso de que sea un oso o algo así. Mi madre casi llama a la escuela cuando le conté esta historia, ya que pensó que era muy irresponsable, pero le expliqué la falta de osos y que era solo él tratando de descartar los pensamientos del hombre blanco en su cabeza. Todos se escapan hacia el campamento. Oímos que la cosa gana velocidad, incluso sobre nuestros propios pasos y el viento en nuestros oídos. Un niño se lo come y el apacible profesor lo recoge y continúa. Todos nos reunimos en el dosel al aire libre que tenía las mesas y demás. La gente que estaba en el campamento nos bombardea con preguntas. Entonces esta maldita cosa aparece en el borde del campamento detrás de algunos árboles, ocultándola un poco pero no lo suficiente para enmascarar su obvia extrañeza. Dave sigue repitiendo: eso no es un alce, eso no es un alce. Parece querer moverse hacia el campamento, como que cambia de peso de esa manera. Algunos niños empiezan a gritar. Los profesores empiezan a gritarle que se vaya de aquí y demás. Se da vuelta y se arrastra hacia el bosque de nuevo. Ninguno de nosotros consigue pegar un ojo. El guardabosques viene por la mañana preguntando qué ha pasado. Dave y el apacible profesor se lo llevan y hablan con él. No podemos oír nada de su conversación. Todo lo que oímos es al apacible profesor exclamar en voz alta: pero los ciervos no tienen más de 6 malditas patas. Ranger está visiblemente perturbado durante toda la conversación. Terminamos yéndonos al día siguiente, un día antes. Dave es el único que habla de ello, dice que admite que cree que era la misma criatura y que no era un ciervo. La escuela deja de ir a Cypress Hills debido a cambios en la política sobre las excursiones escolares. Y eso es prácticamente todo. Nunca escuché nada al respecto después de eso, asumí que todos estábamos locos, pero toda esta mención de esta cosa del centauro pálido ciertamente despertó algunos recuerdos. Sergio, 17 años. Hermano 1, llamémoslo Chris, también tiene 17 años. Hermano 2, llamémoslo Shaun, Shaun tiene 16 años. Recuerda que ambos nombres son inventados por el bien del anonimato. Chris era el chico más macho del grupo, era el mujeriego.
Era un gran atleta y un tipo deportivo, pero en el fondo era un chico muy sensible. Shaun era el friki del grupo, un fanático de las actividades al aire libre, cazaba alces desde que tenía 12 años con su padre, así que sabía mucho sobre actividades al aire libre. Era genial con la informática y la edición, pero era un poco beta y el único virgen de los tres. Normalmente le hacíamos bromas por ello, por supuesto. Día 1. Usé el auto de mi papá como medio de transporte. Condujimos aproximadamente 27 millas fuera del pueblo más cercano. Nos detuvimos en una carretera aislada por aproximadamente otras 5 millas antes de detenernos. Investigamos los terrenos para ver si eran adecuados para la ubicación de la película. Perfecto. Caminamos unos 300 pies hacia lo que parecía un campamento. Casi seguros de que no lo era y de que en realidad estábamos invadiendo la propiedad privada. ¿A quién le importa? Calamardo. Todos tenemos roles asignados, el mío era recolectar leña cuando fuera necesario. Después de priorizar las cosas importantes como armar nuestras carpas, encender un fuego y orientarnos en el área circundante, comenzamos a filmar. La película iba a ser una de esas películas de terror cliché en Inauts como Viernes 13. Yo era un personaje junto a Shaun. Chris filmó la película usando la cámara y el trípode. Mirando hacia atrás, fue cursi como la mierda pero divertido. Lo que parecía poco tiempo fue en realidad como 5 horas de rodaje y tonterías. Shaun sugiere regresar al campamento ya que está oscureciendo y no queremos perdernos. Regresamos al campamento y faltan algunas de nuestras cosas y están extraviadas. Notamos que nuestras mochilas que llevaban nuestra comida han sido abiertas y han robado comida. Empezando a sentirnos incómodos por la situación. Shaun dice probablemente era un ciervo o un pájaro. Chris y yo no discutimos, pero todos estamos un poco inquietos por la situación, aunque nadie dijo nada en caso de que los llamaran cobardes, etc. Después de aproximadamente 2 horas de fumar y beber, un fuerte olor parecido a leche podrida mezclada con vómito golpea nuestras fosas nasales con el poder de 1000 soles. Chris grita: ¿quién de ustedes se tiró un pedo? Huele a culo quemado. Nos meamos de risa porque todo es mejor drogado y borracho. En medio de nuestra risa, se produce un rápido crujido en los arbustos detrás de la tienda. Todos nos quedamos en silencio. Enloqueciendo, Shaun agarra su cuchillo de caza y observa la línea de árboles. Después de lo que pareció una hora, Shaun se acerca cautelosamente a la línea de árboles. Llega a la línea de árboles y enciende una linterna en el bosque. Nada. En este punto nos preguntamos si habíamos tenido algo así como una experiencia de porro, juego de palabras no intencionado, no, y que la hierba y el alcohol nos estaban haciendo imaginarlo. Decidimos dar por terminada la noche y arrastrarnos a nuestras tiendas. Día 2. Me despierto con una ligera resaca y deshidratado como en las 8:30 am. Está nublado a diferencia del día anterior que estaba soleado. Tiempo impredecible. Mierda. Salgo arrastrándome de mi tienda de campaña. Shaun está sentado en su silla de camping al borde del fuego ardiente, atizando las cenizas con un palo perdido en sus pensamientos. Camino hacia él. Al caminar, no se da cuenta de que estoy allí. Le pregunto: oye, hombre, ¿estás bien? Me mira y dice: sí, hombre, estoy bien. ¿Quieres ir a explorar el bosque? Pregunto por qué. Dice: porque hombre, solo curiosidad. Extraño, pero digo: sí hombre, claro. Decidimos no despertar a Chris porque es un malhumorado cuando lo despiertan de su sueño. Nos armamos unos porros y desaparecemos en el bosque. Colocado como la mierda, explorar la naturaleza es divertido. Llegamos a la cima de la colina. Con vistas a algunos de los bosques, tomo algunas fotos en mi teléfono de esa mierda porque el paisaje es jodidamente hermoso. En nuestro camino hacia abajo, Shaun me pregunta casualmente, casi en un susurro: oye hombre, ¿escuchaste esos chillidos y las risitas anoche? Digo: no hombre, probablemente estaba durmiendo. Dice: oh, me sorprende que no los hayas escuchado porque eran bastante ruidosos. Luego continúa y dice que estaba bastante asustado. Me río nerviosamente y digo: probablemente era un zorro o algo así, yo no me preocuparía por eso. Dice de nuevo en un tono susurrante: no lo sé hombre. Cuanto más lo pienso, más rápido late mi corazón.
Es inusual que Shaun se asuste y cuando lo está, no lo dice, además de que ha estado acampando la mayor parte de su vida y sabe mucho sobre actividades al aire libre y vida silvestre. ¿Es por eso que estabas tan callado esta mañana? Preguntó. Sí, hombre, estaba bastante preocupado. Me siento inquieto por eso. Siento un presentimiento profundo en mi hombre que nos dice que nos vayamos de este lugar. Aunque no digo nada. Cambiamos rápidamente el tema de conversación, pero el sentimiento perturbador persistente que ambos sentíamos permaneció presente. Regresamos al campamento. Chris está friendo tocino. Dame un poco de esa mierda. El hambre golpea fuerte. Devoramos como 18 rebanadas de tocino entre nosotros en silencio. Le contamos a Chris lo que Shaun me dijo. Generalmente está preocupado pero no lo deja ver, podemos verlo en sus rasgos faciales y ojos. Lo consolamos diciéndole que era un zorro o alguna mierda. Reanudamos la filmación. Filmamos durante 2 horas. Lo consideramos un día de filmación temprano porque Chris tiene una resaca terrible. No nos quejamos porque también estamos agotados. Caminamos de regreso al campamento, todo está como lo dejamos, gracias a Dios. Nos acostamos temprano. Día 3. Me despierto fresco como la mierda. Los otros 2 idiotas siguen durmiendo. Decido ir a caminar porque estoy aburrido. Después de unos 15 minutos de caminata, siento un olor a carne en descomposición. Me encuentro con un pájaro del tamaño de una Xbox muerto. Está completamente desollado y mutilado y cubierto de moscas. Tengo la abrumadora sensación de que alguien me está mirando. Miro detrás de mí. A unos 110 metros de distancia puedo ver una figura negra acechando entre árboles y arbustos. Mientras lo miro, escucho risitas detrás de mí que sonaron a unos 10 metros de distancia. No. Corro hacia la dirección del campamento más rápido que un negro con un pavo para cenar en KFC sin mirar atrás. Les cuento a los chicos lo que pasó. En realidad me creen, probablemente por toda la mierda rara que está pasando. Todos estamos preocupados en este punto, preocupados hasta el punto de que podríamos cancelar el resto de la filmación. Por el resto de ese día no abandonamos la línea de árboles. Nos sentamos en nuestras sillas saltando constantemente por el borde y cada arroyo o grieta. Tan pronto como el olor se disipa un poco, Shaun emerge de la línea de árboles tranquilo como siempre y se sienta a nuestro lado casualmente. ¿Dónde diablos has estado? Le preguntamos generalmente preocupados. Él no responde. ¿Y por qué diablos estás cubierto de tierra y mierda? No responde de nuevo. Solo se sienta allí mirando al suelo soñando despierto. Esto no es gracioso, le dice Chris generalmente. Shaun una vez con una cara sin emociones mira enfermizamente a Chris con una sonrisa en su rostro, luego se vuelve al suelo. ¡Qué idiota!, dice Chris, quien luego se levanta y se arrastra hacia su tienda. Miro a Shaun, quien está sin emociones una vez más. ¿Qué diablos, hombre, ni siquiera trajiste la leña? Digo. Tan pronto como digo eso, rápidamente levanta la mirada y me dice ¿quieres venir a ayudarme a conseguirla? Un poco extraño por el hecho de que ni siquiera una hora antes, las palabras de Shaun estaban arrastradas como la mierda y ahora él está hablando si está completamente sobrio. Amablemente me niego y digo no tiene sentido hombre, podríamos irnos a la cama. Me levanto y camino hacia mi tienda, mientras me arrastro dentro de mi tienda él llama a Non, ¿tienes miedo de eso? Con una voz como jodida que sonaba como la voz de las chicas del ring cuando llamó a las víctimas. Hasta el día de hoy, seriamente hace que se me erice el vello de la nuca. ¡Qué mierda! Giro la cabeza y digo ¿por qué hablas así? Él sonríe burlonamente como que... Pienso para mí mismo, qué maldito idiota y me arrastro dentro de la tienda. No duermo ni una mierda, pensando que Shaun me va a cortar la garganta tan pronto como cierre los ojos. Ni una vez escuché la cremallera de la tienda de Shaun abrirse y cerrarse, lo que significa que se quedó fuera toda la noche. Fue repugnante para el estómago. Día 4. Me despierto por la mañana y encuentro la tienda de Shaun desocupada. Pienso en la noche anterior y me pregunto si bebí demasiado. En general empiezo a creer que lo que pasó no fue real y que mi mente borracha interpretó mal los hechos. Me preparo unas salchichas y las como el sol como un jefe. Chris se despierta de su tienda, se sienta a mi lado. Le ofrezco algunas. Se niega. ¿Qué diablos pasó anoche? Pregunta. Estábamos borrachos como la mierda, digo. Sí, supongo, responde.
Lo descartamos. ¿Dónde está ese maricón? Dice Chris en broma. Probablemente esté buscando leña, digo. Después de un rato de espera, a punto de reanudar la filmación. Chris, siendo el impulsivo que es, pierde la paciencia. Si pierden a ese retrasado, le arrancaré la cabeza. Le digo que se relaje. Opta por ir a buscarlo mientras yo me quedo en el campamento, pero vuelve. Chris desaparece entre los árboles. 1 hora más o menos pasa. Me siento al sol y fumo un cigarrillo. Los pájaros cantan y todo se siente bien. Me doy cuenta de que ninguno de los hermanos ha regresado. Una ligera sensación de ansiedad está presente. Trato de ignorarlo. Empeora. Los pájaros se han quedado en silencio y hay un dejo de leche agria. Empiezo a tener arcadas físicas. Pienso qué diablos es este lugar y esos olores desagradables. Miro bruscamente hacia la línea de árboles en la parte de atrás de las tiendas. Lo que encuentro es aterrador, incluso a día de hoy pensar en ello me hiela hasta la médula. A pesar de estar a unos 50 metros de distancia, pude distinguir las características de las criaturas. Por su aspecto, la cosa medía al menos 7 pies, parecía Gollum del Señor de los Anillos, pero solo que era más delgado y pálido, sus ojos eran como 2 pequeños botones negros hundidos profundamente en él. Cráneo de la criatura, aunque los dientes no eran visibles, podía imaginar cómo se veían, lo que se suma a la desesperación. Paralizado por el miedo y las náuseas intensas, me quedo mirándolo con absoluta incredulidad. Antes de pensar en salir de allí salió disparado a 4 patas. En ese momento mi cabeza estaba dando vueltas y estaba en estado de shock. Chris sale de entre los árboles pálido como Blancanieves con un corte en la cara. Agarré lo que pude y salí corriendo de allí sin mirar atrás. Los 300 metros que me tomó llegar al auto donde el más largo de mi vida. Lo que fuera, nos estaba siguiendo y burlándose de nosotros con la voz de Shaun, que hasta el día de hoy todavía me da escalofríos en la espalda. Subimos al auto y nos largamos de ahí asumiendo que había llegado a Shaun. Incluso en la autopista no nos sentíamos seguros, dejamos todo lo que teníamos allí arriba, incluida la cámara, las carpas y el trípode. De camino a casa, nos sentamos en silencio cubiertos de mierda y temblando. Cuando entramos a nuestro pueblo, discutimos cómo les diríamos a las autoridades, familiares y amigos que nuestro amigo está en las colinas y que una criatura humanoide que cambia de forma lo ha consumido y que lo hemos abandonado. Decidimos llamar a su móvil, pero no hubo respuesta. Llamamos a sus padres para ver si había ido allí, asumimos automáticamente que no estaría allí porque sus padres estaban fuera del país. Abrió la puerta casualmente como para decir que no pasó nada, hablamos y le explicamos toda la mierda y lo que pasó. Lo realmente perturbador e inquietante es el hecho de que niega incluso haber ido al viaje, dijo que se había quedado en casa durante toda la duración del viaje. No lo podemos creer y, por supuesto, cuando se lo contamos a todos nuestros otros amigos, no nos creen. No hay prueba de que él haya estado allí, la única prueba está en la cámara y nos fuimos de allí antes de recuperarla. Desde 2012, me mudé de esa ciudad y, por lo que sé, Shaun se ha distanciado de su familia y amigos. Vive solo y aparentemente no sale de su casa, pero no lo sé con certeza. Prácticamente después de eso, corté todo contacto con él, ocasionalmente hablo con Chris en Facebook, pero eso es todo. Hace poco me mudé a un apartamento nuevo en un barrio tranquilo de Filipinas, y creo que soy la única que notó que algo andaba muy mal con la anciana que vive a mi lado. La llamaremos Linda. A veces la veo durante el día, regando las plantas en su pequeño Porsche, recogiendo el correo o simplemente sentada afuera tomando un poco de sol. Por lo que escuché, es una enfermera jubilada que trabajó en uno de los asilos en su época. También vivió sola durante un par de años después de que su esposo falleciera en 2010. Intercambiamos algunos saludos amistosos un par de veces, y todo estuvo bien por un tiempo. Una vez me dio pasta. Tenía un sabor extraño. Siempre escuchaba su tocadiscos tocando canciones antiguas durante las tardes. Linda tenía unos 65 años, el pelo canoso y una dulce sonrisa en los labios cada vez que hablabas con ella. Tenía un aire de abuela. Eso me gustaba porque perdí a mi abuela a una edad muy temprana.
pero nunca llegamos a ser muy cercanas. Era algo distante y reservada. Un par de meses después de mudarme, trabajaba en turnos nocturnos y, por lo general, llegaba a casa alrededor de las 12 a.m. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Mientras abría la puerta de mi apartamento, sentí como si alguien me estuviera observando. ¿Conoces esa sensación en la nuca y un hormigueo repentino en la columna? Eché un vistazo a la casa de Linda un par de veces después de notar que todas las luces estaban apagadas. ¡Qué extraño! Por lo general, dejaba las luces del porche encendidas durante la noche por costumbre. Pero esto no era nada que debiera alertarme. Tal vez simplemente se olvidó. Pero después de un par de noches como esta, esa sensación de estar siendo observada nunca me abandonó. Una noche, finalmente miré más de cerca la oscuridad de su casa y noté que alguien estaba sentado en su porche. Apenas visible a través de la oscuridad. Fue ella. No podía ver su rostro con claridad, pero podía distinguir la silueta de su cuerpo. Delgada, con el pelo suelto, encorvada sobre una silla, inmóvil. Estaba de cara a mí. De eso estaba seguro. También estaba seguro de que era ella quien me había estado observando durante las últimas noches. Le hice un gesto con la mano, pero no hubo respuesta. Le quité importancia. Estaba cansado del trabajo y no tenía tiempo ni energía para preocuparme por lo que hacían mis vecinos. ¿Pero qué podía estar haciendo ella afuera a las 12 de la mañana? En ese entonces no pensaba en esas cosas, pero sin duda era extraño mirar atrás. A la mañana siguiente la vi afuera hablando con otra vecina. Lo mismo de siempre. A lo lejos, miró en mi dirección y sonrió. Le devolví la sonrisa, pero había algo en su rostro. Algo fuera de lugar. Algo muy extraño. Cuando era niña, recuerdo que mi hermana pequeña tenía unos muñecos de peluche con caras pintadas. Con Linda era así. Era casi como si su cara estuviera pintada y no hubiera nada debajo de esas líneas. Era sutil, pero bajo el sol, era casi extraño. Y su sonrisa, algo en su sonrisa me decía que ella sabía que la había visto la otra noche. Fue aterrador. Me fui a ver a mi madre para almorzar y le conté toda la situación de Linda. Mi madre me contó en broma sobre una leyenda urbana que había en su provincia sobre un aswang que roba las caras de las personas. Se decía que esta criatura sabía cuando alguien estaba a punto de morir y robaba sus caras para usarlas en actos aterradores. Usando carbón, la criatura luego dibujaba una nueva cara en ella. Me reí de la idea y me olvidé de todo el asunto. Después de eso todo volvió a la normalidad. Linda y yo intercambiamos algunas palabras durante los meses siguientes. Una tarde me preguntó si su tocadiscos estaba demasiado alto y le dije que no. Incluso me dio un viejo reloj de bolsillo con un espejo en el otro lado. Un espejo de bolsillo y un reloj, me dijo. Se suponía que era de su marido, ya que estaba tratando de deshacerse de algunas de sus cosas. Pero eso fue todo. Ella volvió a mostrarse distante y yo seguí con mi vida. Fue en diciembre de ese mismo año cuando vi lo que describiría como la cosa más aterradora que he visto en mi vida adulta. Era aproximadamente la 1 de la mañana de un día de trabajo y estaba llegando a casa después de un día agotador cuando volví a sentirlo. Esa extraña sensación de estar siendo observado. Su casa estaba nuevamente a oscuras y, de repente, todas esas cosas extrañas sobre Linda comenzaron a llenar mi mente nuevamente. Me quedé congelado en el lugar. Ella estaba allí, o estaba allí. Pude distinguir la silueta de su cuerpo en el porche. Esta vez estaba de pie. Su cabello estaba suelto y se movía con el viento. Estaba empezando a llover y yo estaba empezando a tener frío y a temblar. Traté de encontrar el coraje para apuntar la linterna de mi teléfono hacia ella, pero tenía demasiado miedo de lo que pudiera descubrir. Entonces oí un grito muy suave, un grito que se puede oír de alguien que se tapa la boca. Salté y apunté con mi linterna en su dirección. Allí estaba Linda, o lo que alguna vez fue Linda, frente a mí. Vestía una especie de suéter para dormir. Era muy delgada y tenía el pelo despeinado por el viento. Grité. Lo que fuera que estaba frente a mí no era Linda. No tenía rostro. Lo que alguna vez fue el rostro de la vecina que yo conocí había desaparecido. Era como si alguien se lo hubiera quitado. Solo era piel blanca y pálida como rostro.
Pude escuchar ese suave llanto de nuevo mientras ella intentaba hablar sin boca. Comenzó a levantar una de sus manos, como si me estuviera haciendo un gesto para que me acercara. Casi me desmayo. Nunca pensé que podría arrancar mi motocicleta tan rápido como lo hice, pero salí de allí a toda velocidad y me adentré en la noche lluviosa hacia la casa de mi madre. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche y logré mudarme del departamento la semana siguiente. Al diablo con mi depósito de seguridad. Tampoco volví a ver a Linda. Hice todo lo posible por enterrar ese recuerdo durante mucho tiempo. Todo esto ocurrió hace unos 20 años y nunca se lo conté a nadie hasta ahora. Nunca supe exactamente qué le pasó a Linda, mi antigua vecina, pero a veces preguntaba por ahí. Algunos dicen que falleció al año siguiente, otros que se fue a vivir con su hermano pero dejó todas sus cosas atrás, incluso su tocadiscos. Fue como si simplemente hubiera desaparecido. Pero durante todo este tiempo conservé el reloj de bolsillo que me regaló. A veces me miro en ese pequeño espejo y pienso por qué a veces mi cara parece pintada. Normalmente no publicaría cosas como esta, y mucho menos creería en ellas, pero siento que necesito desahogarme. Tal vez no para obtener respuestas, porque dudo que alguien las tenga, pero tal vez me haga sentir menos incómoda. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría ser esto? ¿O tal vez algún sueco que haya visto algo similar? Hace apenas unas semanas obtuve mi licencia de conducir e incluso compré un auto viejo justo después. He estado conduciendo casi todos los días y casi siempre solo, ya que no tengo amigos, solo conocidos. La mayor parte del tiempo, conduzco por carreteras secundarias y forestales, ya que así son la mayoría de las carreteras a mi alrededor. Vivo en una de las áreas menos pobladas del norte de Suecia. Personalmente, nunca le he tenido miedo al bosque, he vivido rodeado de él toda mi vida y siempre he disfrutado de su tranquilidad, salvo en época de caza, por supuesto. Sin embargo, siempre he tenido un respeto extremo por él. Supongo que las historias sobre el folclore y los mitos que me han contado mis abuelos durante toda mi vida han marcado mi personalidad. De todos modos, para ir al grano de todo este artículo, hace apenas unos días volví a salir a dar una vuelta en coche. Ha estado lloviendo a cántaros últimamente y, para mi mala suerte, las carreteras estaban prácticamente colapsando. No es que esperara otra cosa de las carreteras principalmente de grava y tierra por las que conduzco. Por mala suerte que tenga, la carretera sufre una especie de pequeño desprendimiento de tierra y acabo en la cuneta. Sin pensarlo mucho, ya que ya me había topado con este problema antes con otros vehículos, simplemente salí a la lluvia y vi si podía sacarlo sin llamar a nadie. Afortunadamente, pude hacerlo con bastante facilidad. Como dije antes, nunca me ha dado miedo el bosque, pero ese día me sentí extrañamente incómodo, como si alguien me estuviera observando. No le di mucha importancia y, en cambio, me concentré en sacar el coche a la carretera. Finalmente, cuando volví a la pista, puse en marcha el coche y me dispuse a conducir de nuevo. Vi una figura en el espejo retrovisor. Eso sí, esto está en medio de la nada en la Suecia rural, probablemente a 1 hora y media a pie de cualquier civilización y del pequeño pueblo en el que vivo, donde los árboles están tan densamente crecidos que apenas se puede caminar a ningún lado excepto por la carretera. Por supuesto, el bosque tiene sus animales, pero esto era diferente. He tratado con ciervos y alces antes, incluso con algunos jabalíes de cerca, pero nunca me había sentido tan como si me estuvieran observando como una presa. La figura era probablemente un hombre de unos 190 centímetros de alto, de pie sobre dos piernas, con una constitución casi como la de un humano normal, pero la cabeza no era como la de un humano, sino más bien como la de una cabra o un ciervo. No pude ver si llevaba algo puesto o no, solo que parecía de un color tostado. Por supuesto, sé que esto suena como la historia más cliché y falsa de la historia. Créanme o no, me oriné de miedo cuando lo vi, no literalmente. Sinceramente, no sé qué pensar al respecto, pero tenía que contárselo a alguien.
Mis padres ya me consideran una especie de introvertida, una nerd de la naturaleza que no tiene habilidades sociales, ni un sentido real de propósito, así que contárselo a ellos se siente como si me apuntara para que me obligaran a ingresar en un pabellón psiquiátrico. A pesar de lo que vi, estoy pensando en volver allí en coche. Probablemente no vuelva a ver nada, pero ahora estoy molesta y obsesionada por no tener respuestas. En mi ciudad, existe una leyenda urbana que ha estado circulando durante décadas. La gente de aquí los llama de muchas maneras. La más común es la de los gritones. Viví en esta ciudad con mi padre Frank y mi hermana Angie toda mi vida. Mi madre Abigail murió cuando yo era un bebé, no tengo muchos recuerdos de ella, pero mi padre y mi hermana la extrañan mucho. Al principio me dijeron que tenía un aneurisma cerebral, su muerte fue tremendamente inesperada. No teníamos ninguna foto de mamá en la casa, dejé de preguntar cuando mis preguntas se desviaron fácilmente a otra cosa. A medida que fui creciendo y mi conocimiento de los gritones aumentó, mi padre una noche me hizo saber la verdad. Mamá no había seguido las reglas sobre los gritones y pagó el precio con su vida. Mi padre me habló por primera vez de los gritones cuando yo tenía 10 años, pero no parecen dirigirse a niños más pequeños. Recuerdo que mi padre llamó a mi puerta una noche tarde. Yo estaba jugando a videojuegos, con los auriculares puestos y todo. Mi padre me pidió amablemente que apagara el televisor y me sentara en la cama. El tono serio de su voz me puso los pelos de punta, ya que normalmente es bastante alegre y bobo. Papá y yo nos sentamos juntos en la cama, podía oler el fuerte mentol en su aliento. Buscó en su bolsillo y sacó una Polaroid desgastada de una mujer joven. Tenía el pelo largo color castaño rojizo y una piel muy clara similar a la mía. Un bebé regordete apoyaba la cabeza en su hombro. Parecía feliz, con una sonrisa amplia y brillante en su rostro. «Mamá», dije, sintiendo que las lágrimas empezaban a burbujear en mis ojos. Papá se acercó más a mí. «Sí, hijo, tu madre. Ella te amaba mucho. ¿Por qué me muestras esto ahora, papá?», pregunté, mientras secaba las lágrimas que corrían por mis mejillas. «Porque ya vendrán, hijo». «No sé cuándo ni dónde, pero ya vendrán», respondió papá, su mano agarrando firmemente mi hombro. «¿Quiénes vienen?», pregunté. Papá suspiró, rascándose nerviosamente la cabeza. «Tienen muchos nombres, hijo. Si mencionas un nombre, la mayoría de la gente de aquí sabrá de qué estás hablando. Los llamamos gritones». «¿Gritones? ¿Qué son?», pregunté, mientras mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la fotografía. Papá me sujetó la mano con firmeza y me miró directamente a los ojos. «Sí, hijo, los gritones, tendrás mucho que aprender sobre ellos. Ya tienes 10 años, muchacho, eso significa que pueden comenzar a rebelarse ante ti. Lo que debes hacer es seguir las reglas y no te harán daño». «¿Cuáles son las reglas, papá?», pregunté. «Bueno, llegaremos a eso, hijo, lo suficientemente pronto. Quiero contarte sobre tu madre. Ella te amaba tanto que nunca te dejaba fuera de su vista por más de un segundo. Cuando ella murió, todo el pueblo estuvo de luto durante meses. El hijo de los gritones, ellos la atraparon. Papá y yo nos quedamos allí sentados un rato. Me contó la historia de la muerte de mi madre. Repasó las reglas para tratar con los que gritan. Mi recuerdo de esa primera noche con mi padre es un poco confuso. Lo que más me llamó la atención fue cómo murió mi madre. Papá respiró profundamente, se arremangó y me contó con voz grave cómo había fallecido. «Después del anochecer no es un momento seguro para estar al aire libre en la ciudad, hijo. Por eso nunca conducimos ni salimos después de cenar. Claro, el verano está bien cuando hay más luz durante la mayor parte del día, pero cuando llega el invierno, nos aseguramos de atrincherarnos. No somos solo nosotros, es todo el pueblo. Todas las tiendas cierran antes del anochecer. La gente se asegura de mantener a sus hijos y mascotas dentro y a salvo. Los gritones, como a la gente le gusta llamarlos, se parecen mucho a nosotros. Como la gente normal, la gente común que verías caminando por la calle.
Pueden parecer amigables, probablemente te llamarán por tu nombre y sabrán dónde vives, pero eso es todo. No conocerán a ninguno de tus parientes, ni cuántos años tienes ni qué estás estudiando. La regla más importante es no involucrarte con ellos. Una vez que capten tu atención y empieces a sonrojarte ante sus ojos malvados, entonces ya te tienen. Sentirás como si te estuvieran absorbiendo, casi atraídos por su existencia. Sus bocas se abren completamente y emiten un grito horrible. Suena como el llamado de apareamiento de un puma, un chillido agudo que hace eco y reverbera dentro de ti. En ese momento, es demasiado tarde. Cuando escuchas ese grito en medio de la noche, sabes que un gritón atrapó a alguien. Solo tienes que esperar hasta la mañana y ver quién falta. Papá miró fijamente la pared mientras contaba la historia. Bueno, cuando escuché ese grito aullante aquí mismo en nuestro patio trasero, me sobresalté de la cama y me dolió el corazón al pensar que tu madre no estaba durmiendo a mi lado. Caminé a través de la casa fría y la llamé. Una brisa fresca fluyó a través de la casa, la puerta corrediza trasera estaba abierta de par en par. No hay palabras para describir, hijo, la forma en que dejaron a tu madre en ese patio, hijo. La policía simplemente metió su cuerpo en pequeñas bolsas. Papá se secó las lágrimas de los ojos. La voz de papá se desvaneció en lo más profundo de mí. Su voz resonó a mi alrededor mientras yo me sentía como si me hubieran sumergido bajo el agua. Mi cabeza estaba nublada. El tiempo pareció detenerse cuando papá me envolvió con sus brazos y me abrazó fuerte. Lloramos juntos esa noche, no sé por cuánto tiempo, pero lo hicimos. Tenía miedo y estaba enojada porque la habían atrapado. Nos despertamos tirados en mi cama por la mañana. Papá y yo nos lavamos las caras secas y bajamos las escaleras donde Angie estaba desayunando sola. Después de esa noche con papá, empezaron las pesadillas. Caminaba por la cuadra que nos separaba de casa. El sol se estaba poniendo detrás de la cordillera. Los últimos rayos de luz se mantenían en pie. Cuando anocheció, empecé a caminar más rápido. Esa sensación siniestra en el estómago empezó a aumentar. Empecé a correr, pero no avanzaba. Era como si estuviera corriendo en una cinta de correr, con la casa fuera de mi alcance. Con el miedo creciendo en mi interior, supliqué y lloré hasta que se me quedó la garganta ronca. Fue entonces cuando él se me reveló. Un hombre salió de entre unos arbustos altos. Llevaba un abrigo negro oscuro y un sombrero fedora que le colgaba bajo los ojos. Era mucho más grande que yo y proyectaba una gran sombra a la luz de la luna. Me quedé congelada frente a él, sintiendo como si mis pies estuvieran atascados en el cemento. Levantó la cabeza lentamente, su piel pálida, resbaladiza y brillante. Con su rostro inexpresivo, sus malvados ojos verdes se encontraron con los míos. El miedo burbujeaba dentro de mí, no podía moverme ni gritar. Una sonrisa se amplió en su rostro. Su boca se abrió de par en par, revelando hileras de afilados dientes amarillos. Esa sensación de ahogo me invadió de nuevo, como si alguien hubiera empujado mi cabeza bajo el agua. Esa sensación duró poco, ya que el hombre hizo crujir su cuello hacia atrás, sus huesos crujieron. Su boca se abrió más de lo que yo creía humanamente posible. Soltó un grito quejumbroso que me destrozó los tímpanos. Sentí que la presión aumentaba en mi cabeza mientras su gemido resonaba a mi alrededor. Apreté las manos contra mis oídos con fuerza, mientras su grito seguía filtrándose. Me desplomé en el suelo y miré al hombre que se abalanzaba sobre mí. Me desperté esa noche cubierta de sudor, con el corazón acelerado. Luché por recuperar el aliento, sintiendo el calor de la orina dentro de mis pantalones cortos. Mientras me calmaba, rodeada por la noche tranquila, miré por la ventana hacia la luna llena en lo alto del cielo. Mis miedos aumentaron rápidamente de nuevo cuando algo llamó mi atención. Vi la sombra de un hombre caminar justo fuera de la vista detrás de un arbusto, desaparecido como un fantasma. Rápidamente me sumergí de nuevo en la cama, sin poder dormir mucho el resto de la noche. Este gritón en particular me ha seguido durante muchos años. El hombre del abrigo oscuro y el sombrero de fieltro. Me pregunté si él era el que atrapó a mamá. Si bien mis primeros encuentros cara a cara con los gritones fueron bastante horribles, aprendí a coexistir con ellos.
Si alguien ha tenido experiencias con estos seres antes, comuníquese conmigo. Me encantaría ofrecer lo que sé y escuchar sus consejos también.